Hay criminales que nacen y otros que son fabricados golpe a golpe. Esta es la historia de un niño al que el mundo jamás protegió, y que terminó devolviendo ese dolor multiplicado. Viajó por países enteros sin dejar nombre, sin dejar rastro, excepto cuerpos. Escribió más de 40.000 palabras confesando crímenes que nadie quiso escuchar. Y antes de morir, lanzó una advertencia que sigue helando la sangre hasta hoy. Este no es solo un asesino. Es el espejo de un sistema que creó su propio monstruo. Carl Panzram nació el 28 de junio de 1891 en una pequeña granja cerca de East Grand Forks, Minnesota, en un entorno donde la violencia no era un evento ocasional sino el clima emocional permanente que respiraba cada día, un clima construido por un padre alcohólico y brutal que veía a sus hijos como fuerza de trabajo y no como seres humanos, y por una madre que, abrumada por la pobreza y las exigencias de la vida agrícola, descargaba su frustración en forma de golpes, gritos y castigos. Despiadados, desde antes de cumplir 5 años, Carl ya había aprendido varias lecciones equivocadas del mundo, que el cariño no existía, que la autoridad siempre lastimaba, que la violencia era la única forma real de comunicación y, sobre todo, que nadie acudiría jamás a rescatarlo. En la pequeña casa de madera donde vivían, el invierno se colaba por las paredes y congelaba el agua en los cubos, una metáfora perfecta de la frialdad emocional que reinaba dentro. Ningún abrazo, ningún gesto de ternura, ninguna palabra amable. A los 6 años ya trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, cargando sacos de grano, arando tierra helada, alimentando animales bajo temperaturas que matarían a un adulto débil. Y cada vez que se quejaba, incluso por dolor físico evidente, su padre lo castigaba con el cinturón o con un palo. En ese ambiente, Carl no desarrolló la capacidad de confiar en nadie, ni siquiera en sus propios hermanos, quienes también aprendieron a sobrevivir compitiendo entre ellos por atención mínima o migajas de descanso. La infancia de Carl no fue una etapa, fue una condena anticipada. A los 7 años cometió su primer delito significativo, robó unas tartas de una casa vecina simplemente porque tenía hambre, y cuando fue descubierto, los adultos de la comunidad no se preguntaron por qué un niño tan pequeño recurría al robo, sino que lo arrastraron de vuelta a su casa para que su padre le enseñara una lección, lo que significó una paliza tan brutal que Carl no pudo sentarse durante días. El mensaje fue claro, el mundo no escuchaba, solo golpeaba, y golpeando es como, según él mismo diría después, comenzó a construirse la parte de su mente que luego dominaría su vida entera, la parte que decía, si me lastiman, yo los lastimaré 10 veces más. Con apenas 9 años ya mostraba rasgos que los adultos describían como rebeldía peligrosa, aunque nadie se preguntaba que Alma no se volvería agresiva después de ser educada exclusivamente con dolor. Fue arrestado por primera vez a los 11 años por vandalismo y pequeños robos en las tiendas del pueblo, pero la policía no lo vio como un niño desesperado sino como un delincuente en potencia, y en lugar de recibir apoyo psicológico o educación, fue enviado al Minnesota State Training School, una institución que en teoría debía corregir conductas pero que en la práctica operaba como un infierno legalizado para menores. Ese lugar marcaría el punto de no retorno en la historia de Carl. El edificio, con paredes de ladrillo húmedo y pasillos que olían a sudor, miedo y desinfectante barato, estaba dirigido por funcionarios religiosos que predicaban disciplina pero practicaban tortura. Allí, Carl fue golpeado de forma sistemática, humillado delante de otros niños, obligado a arrodillarse sobre granos de maíz durante horas y, según su propio testimonio posterior, violado repetidas veces por los encargados, quienes justificaban su brutalidad diciendo que los niños debían aprender obediencia. Carl contaría décadas después que cada sesión de castigo se sentía como si el mundo lo estuviera esculpiendo en algo distinto, como si la parte humana dentro de él fuera despegándose capa por capa hasta dejar solo una mezcla cruda de furia, miedo y desprecio. Y lo peor era que, cuando los niños intentaban quejarse, nadie les creía, porque la institución tenía una reputación cristiana, lo que significaba que su palabra valía menos que nada.
Para sobrevivir, Carl aprendió a mentir, a fingir obediencia, a ocultar sus emociones y, sobre todo, a planear. En ese lugar nació su habilidad para analizar el comportamiento humano como un depredador analiza a su presa. Tras 2 años de abusos continuos, Carl finalmente escapó incendiando parte del edificio. Años después admitiría haberlo hecho a propósito, y comenzó su vida como fugitivo infantil. Pero ya no era un niño. Era un ser profundamente marcado por la violencia institucional, con la convicción absoluta de que el mundo no era un lugar donde buscar ayuda, sino un campo de batalla donde él debía atacar primero. Cuando regresó a su casa, su madre lo llevó de inmediato a la policía porque no quería vagos en la familia, y así Carl fue devuelto al sistema, esta vez a cárceles para adultos, donde el ciclo se intensificó: golpes, trabajo forzado, aislamiento, violaciones, esclavitud física y mental. Cada institución lo dañaba más, cada hombre que lo golpeaba reforzaba su desprecio por la humanidad, cada castigo alimentaba un fuego oscuro en su interior. Con 13 años ya había decidido que el mundo era su enemigo y que su misión sería devolverle el odio que había recibido, y así, sin guía emocional, sin afecto, sin esperanza y sin un solo adulto que le mostrara una alternativa distinta, Carl Panzram se convirtió en un terreno fértil para la violencia que más tarde devastaría ciudades, puertos, trenes y vidas enteras. No nació monstruo, fue construido pieza por pieza, golpe por golpe, grito por grito, hasta que la parte humana quedó enterrada bajo una capa impenetrable de rabia pura. Cuando Carl Panzram escapó finalmente del reformatorio, aquel lugar que él describía como la fábrica de monstruos, no encontró libertad, sino un mundo que parecía diseñado para confirmar todo lo que había aprendido en su infancia: que nadie lo amaría, que nadie lo ayudaría, que la vida era una lucha constante donde sobrevivía el más violento. Con solo 14 años comenzó a viajar clandestinamente en trenes de carga, moviéndose de estado en estado como un fantasma que apenas dejaba rastro. Durmiendo en vagones helados, robando para comer y aprendiendo que en los campamentos de vagabundos la ley era más brutal que cualquier institución estatal, porque allí gobernaban los hombres que también habían sido expulsados por la sociedad. Cuando intentaba unirse a ellos, muchas veces lo golpeaban, lo robaban o lo violaban, y cada agresión reforzaba su creencia de que la compasión era una fantasía inventada por los débiles. Así aprendió a atacar primero, a desconfiar de cualquier gesto amable, a usar la violencia como herramienta, escudo y arma de negociación, y fue durante esos viajes que moldeó el estilo de vida que lo acompañaría durante más de 2 décadas, un nómada sin hogar, sin patria, sin vínculos emocionales y sin un límite moral definido. Cuando se cansaba del frío de Minnesota viajaba hacia el sur, cuando lo buscaban en un estado, simplemente subía al siguiente tren. Cuando trabajaba unos días como granjero o albañil para ganar algunos dólares, siempre terminaba peleado con los capataces porque cualquier intento de disciplina detonaba en él los recuerdos de su infancia, activando un resentimiento explosivo que lo hacía atacar a quien tuviera delante. Su vida era un péndulo entre la fuga y el castigo. Era arrestado por robos menores, por peleas, por incendios provocados, pero siempre encontraba la forma de escapar, y cuando no podía, las palizas de los guardias lo endurecían todavía más. Decía que cada prisión era otro maestro que le enseñaba una lección distinta sobre cómo sobrevivir sin sentir. Para los 16 años ya había reconocido abiertamente que odiaba a todos los humanos por igual y que si algún día tenía poder suficiente, les devolvería todo el daño que había recibido. En uno de sus traslados fue encadenado junto a criminales adultos que lo golpearon por diversión, y Carl, humillado pero no derrotado, se prometió que jamás permitiría que nadie lo dominara de nuevo. Esa decisión, nacida del dolor, sería el motor de sus crímenes más atroces. Cuando escapó por primera vez de una cárcel para adultos, lo hizo deslizándose entre las rejas después de semanas limando un tornillo oculto, y al salir al bosque pensó que la libertad sabía a frío, a hambre y a miedo. Pero prefería 1000 veces ese infierno abierto que el infierno cerrado donde lo esperaban los castigos. A esa edad comenzó también a desarrollar una fuerza física impresionante, producto del trabajo
duro y las palizas constantes, y descubrió que podía intimidar a hombres más grandes simplemente mirándolos con la expresión vacía que había perfeccionado en los reformatorios. Poco después comenzó a cometer robos mayores, incendiar edificios abandonados por puro resentimiento y atacar a quienes percibía como amenazas, y aunque aún no había matado, al menos no de forma confirmada, experimentaba una satisfacción oscura al ver el miedo en los ojos de otros, una sensación que con los años se convertiría en su combustible más peligroso. Cuando intentó enlistarse en el ejército, buscaba en realidad un lugar donde encajar, un sistema que le diera estructura, pero su incapacidad para obedecer órdenes terminó en una deserción y posterior encarcelamiento militar, donde recibió una paliza que casi lo mata y que, según diría, terminó de quebrar cualquier posibilidad de redimirse. Así entró en la adultez, como un fugitivo permanente que ya no buscaba un lugar en el mundo, sino confirmación constante de que el mundo merecía ser destruido. Cada tren que abordaba era un capítulo de huida y cada ciudad donde se ocultaba era un escenario nuevo para su rabia creciente. A los 17 años ya vivía como un delincuente experimentado, convencido de que su destino no era amar ni ser amado, sino vengarse de una sociedad que jamás lo miró como un ser humano, sino como un estorbo, un problema, una sombra. Así nació el Carl Panzram nómada, el adolescente endurecido que pronto daría paso al adulto cuya violencia sacudiría a todo un país y revelaría las fallas más profundas del sistema penitenciario estadounidense. A comienzos de sus 20 años, cuando muchos jóvenes aún intentaban encontrar su lugar en el mundo, Carl Panzram ya había renunciado por completo a la idea de pertenecer a la sociedad y se había convertido en un viajero perpetuo cuya existencia dependía de tres elementos: movimiento constante, violencia calculada y un odio profundo alimentado por años de sufrimiento. Fue en esa etapa cuando comenzó a cruzar fronteras, colándose en trenes de carga, robando barcos pequeños y aprovechando cualquier oportunidad para desaparecer de los registros oficiales, pues sabía que mientras se mantuviera en tránsito, el sistema, ese monstruo que lo había creado, tendría más dificultades para atraparlo. Trabajó en barcos mercantes que lo llevaron a México, Panamá, Chile, Sudáfrica y Europa, y cada puerto era un laboratorio para su comportamiento depredador. Seducía, engañaba, robaba y golpeaba a quienes consideraba blancos fáciles, y cuando se sentía amenazado, respondía con una ferocidad que desconcertaba incluso a delincuentes experimentados. Decía que viajar le daba una sensación de poder porque podía reinventarse en cada ciudad, pero lo cierto es que cada viaje erosionaba un poco más lo que quedaba de su humanidad. En Sudáfrica incendió deliberadamente un edificio solo para observar cómo ardía, un acto que describió como hermoso porque simbolizaba, según él, lo que el mundo merecía: consumirse en sus propias ruinas. En Panamá casi mata a un capataz que lo insultó, y al huir se jactaba de que quién sabe cuántos más habrían muerto si no lo hubiese detenido la policía. Cuando regresó brevemente a Estados Unidos, su historial criminal ya era tan amplio que no podía caminar por una ciudad sin sentir que alguien lo reconocería, aunque la mayoría de sus crímenes no estaban documentados. Debido a la ausencia de coordinación internacional, durante esta etapa también comenzó a cometer agresiones sexuales de manera sistemática, usando el dominio físico como herramienta para demostrar su superioridad sobre los demás, algo que él mismo admitía en sus confesiones más tarde con una frialdad escalofriante. Para Carl, el acto violento no se trataba de deseo sexual sino de poder absoluto: controlar a otros, reducirlos a objetos, ejercer sobre ellos la misma deshumanización que él había sufrido. Conforme viajaba, perfeccionó un código interno que justificaba todo. Si la humanidad le había arrebatado su inocencia, él estaba autorizado a arrebatarles lo que quisiera, incluso la vida. Psicológicamente, su mente estaba ya completamente dividida. Por un lado, poseía una inteligencia analítica sorprendente que le permitía planear crímenes, manipular a los demás y escapar de situaciones extremas. Por otro, su sistema emocional estaba destruido, incapaz de sentir empatía, culpa o afecto. Su identidad se fragmentó tanto que comenzó a ver al mundo como una colección de enemigos,
y asimismo como un ejecutor de una justicia retorcida, un instrumento del odio universal que él creía que gobernaba el universo. En una ocasión escribió: ustedes me hicieron animal. Yo solo aprendí a comportarme como ustedes me enseñaron. Cada día que pasaba lejos de la estructura social lo volvía más peligroso, y cada crimen aumentaba su sensación de que estaba cumpliendo una misión invisible que solo él entendía. Durante estos años su cuerpo se volvió extraordinariamente fuerte, endurecido por el trabajo físico y la violencia constante, y su mirada adquirió un vacío tan profundo que muchos testigos lo recordaban como un hombre con ojos muertos pero con una mente despierta, una combinación letal que le permitía pasar desapercibido entre la multitud para luego atacar con una precisión brutal. Para mediados de los años 20, Carl ya no era el niño maltratado que huía del dolor. Era un hombre adulto que había aprendido a utilizar ese dolor como arma, un depredador que veía a la humanidad como ganado listo para el sacrificio, y que comenzaba a desarrollar una fascinación peligrosa por la idea del asesinato como forma de expresión, como si cada crimen fuera un poema escrito con la sangre de un mundo que él creía que lo había condenado desde el primer día. Así entró en la etapa más oscura de su vida, aquella donde su violencia no solo sería impulsiva o defensiva, sino premeditada, calculada y, según él mismo diría después, deliciosamente justa. A finales de los años 20, cuando Carl Panzram ya se había convertido en un fantasma que cruzaba continentes con un odio acumulado durante toda una vida, su violencia alcanzó el punto más oscuro y deliberado, una etapa donde dejó de actuar por impulso y comenzó a planear sus crímenes con una frialdad quirúrgica que revelaba el nivel de deterioro psicológico en el que se encontraba. En sus confesiones posteriores describió estos años como una época de claridad, porque, según él, había aceptado completamente que su propósito en el mundo era destruir todo lo que representara autoridad, debilidad o humanidad. Decía: si yo hubiera recibido amor, tal vez habría dado amor. Pero como el mundo solo me dio odio, odio es lo único que puedo devolver. Durante este periodo, cometió asesinatos tanto dentro como fuera de Estados Unidos, algunos confirmados, otros imposibles de verificar debido a su naturaleza errante. En Nueva York estranguló a un marinero que intentó robarle mientras dormía, y cuando el cuerpo cayó al agua, sintió, según escribió, una calma dulce, como si el universo finalmente estuviera alineado conmigo. En Baltimore engañó a un joven que le pidió trabajo prometiéndole un empleo en un barco, pero en realidad lo llevó a un muelle abandonado donde lo golpeó hasta dejarlo inconsciente antes de estrangularlo, un acto que describió no con culpa sino con orgullo, argumentando que era mejor que la basura débil desapareciera del mundo. En Nuevo México disparó a un hombre durante una discusión trivial sobre dinero y luego quemó el rancho donde trabajaba, viendo las llamas como un ritual purificador, pero lo más perturbador fueron sus crímenes sexuales, los cuales admitió realizar principalmente como método de dominación, afirmando que no había placer en ello, solo victoria, una frase que revela la profundidad de su desconexión emocional. Durante estos años, cada crimen era tanto una venganza contra la sociedad como un experimento personal, una forma de comprobar cuánto poder podía ejercer sobre otros seres humanos sin sentir absolutamente nada. Su capacidad para manipular era impresionante. Podía presentarse como un trabajador honesto, un marinero silencioso o un vagabundo inofensivo, y solo cuando las condiciones eran favorables revelaba su verdadera naturaleza. En una ocasión en Oregón trabajó durante meses en una granja, ganándose la confianza del dueño y de su familia, solo para robar todo lo que pudo y incendiar el establo antes de desaparecer, un acto que justificó diciendo que no existía la bondad genuina, solo máscaras que merecían ser arrancadas. Sus crímenes no seguían un patrón psicológico tradicional como otros asesinos seriales, no buscaba un tipo específico de víctima, no guardaba trofeos, no tenía rituales repetitivos. Su único impulso constante era el deseo de hacer daño, de imponer su existencia sobre la vida de otros como un recordatorio violento de que él había sobrevivido a un infierno que, según creía, nadie más habría soportado. La ausencia total de empatía combinada con su inteligencia analítica lo hacía aún más peligroso.
porque podía anticipar los movimientos de sus víctimas, prever la reacción de la policía y desaparecer antes de que alguien sospechara. Además, sus constantes viajes internacionales dificultaron cualquier intento de vincular sus crímenes entre sí, permitiéndole actuar como un depredador transnacional décadas antes de que existieran bases de datos criminales coordinadas. Para entonces, Carl ya se consideraba a sí mismo un enemigo de la humanidad, un hombre que no buscaba redención ni justificación, solo destrucción. En sus escritos confesó: no tengo alma. Ustedes me la arrancaron cuando era niño. Lo único que me queda es mi voluntad de devolver el dolor que me enseñaron. Mientras muchas personas malvadas actúan sin comprender su propia oscuridad, Carl era dolorosamente consciente de la suya. Y esa autoconciencia le daba una especie de poder siniestro. Sabía exactamente lo que era, sabía exactamente lo que hacía, y no tenía intención alguna de detenerse, y así continuó su camino de violencia, cruzando ciudades como sombras, dejando cadáveres que jamás serían atribuidos a él y alimentando un abismo interior que ya no tenía fondo. Pronto, sin embargo, cometería un error que cambiaría todo. Un robo mal planificado que lo llevaría a la captura más decisiva de su vida y al encuentro con el único ser humano que lograría tocar una parte de él que parecía muerta para siempre. Cuando Carl Panzram fue finalmente arrestado en 1928 por robar una casa en Washington, D.C., no era simplemente un delincuente reincidente, sino un hombre cuya vida había sido una sucesión interminable de fugas, crímenes, brutalidad y rabia acumulada, un ser que ya no esperaba nada del mundo excepto más dolor. Sin embargo, su llegada a esa prisión cambiaría el rumbo de la historia criminal estadounidense, no porque fuera rehabilitado, algo imposible en ese punto, sino porque allí conoció a Henry Lasser, un joven guardia que, a diferencia de todos los que Carl había encontrado antes, decidió tratarlo con dignidad, ofreciéndole un cigarrillo el primer día, un gesto tan simple que para cualquiera habría pasado desapercibido, pero que para Carl, quien nunca en su vida había recibido un acto de bondad desinteresada, fue como un golpe emocional inesperado. Panzram, acostumbrado a golpes, insultos y humillaciones, se desconcertó ante la idea de que un hombre, especialmente un guardia, símbolo del sistema que odiaba, pudiera verlo como un ser humano, aunque fuera solo por un instante, y fue ese pequeño instante el que abrió una grieta en el muro emocional que había construido durante décadas, permitiendo que emergiera una parte de él que el mundo creía inexistente, la capacidad de hablar, de recordar, de explicar su historia con una claridad escalofriante. Así comenzó a escribir, con la ayuda de Lasser, más de 40.000 palabras en las que narró su infancia, sus violaciones, sus castigos, sus fugas, sus crímenes, su desprecio hacia la humanidad y su absoluta falta de arrepentimiento. Pero lo más perturbador de estas confesiones no era la violencia que describía, sino la precisión psicológica con la que analizaba su propia maldad, como si fuera un observador externo estudiando un experimento social fallido. En una de sus páginas escribió: si ustedes quieren culpables, mírense al espejo, yo solo soy el resultado de su sistema. Lasser, impactado por la inteligencia y complejidad de Carl, decidió proteger los manuscritos, escondiéndolos de los directores de la prisión, quienes habrían destruido cualquier evidencia que expusiera la brutalidad institucional que había moldeado a Panzram. Y fue gracias a ese acto de valentía que hoy conocemos una de las autobiografías criminales más importantes del siglo XX. En prisión, Carl se comportaba con la misma ferocidad que lo había acompañado toda su vida, atacando a guardias y prisioneros por igual, afirmando que quería morir cuanto antes porque no encontraba sentido en seguir respirando. Cuando mató a un guardia llamado Sarah Kemper en un estallido de violencia, exigió que lo condenaran a muerte sin apelaciones, y se enfurecía con sus propios abogados cuando intentaban detener la ejecución. «Déjenme morir, malditos», les gritaba, «o mataré a más hombres hasta que me detengan». Su deseo de morir no era una búsqueda de paz, sino una última afirmación de control sobre su destino, la única decisión que el sistema no podía arrebatarle. Durante su juicio final,
Miró al juez con un desprecio helado y declaró: si pudiera matar a todos ustedes y quemar sus ciudades, lo haría sin dudar. No había arrepentimiento, no había petición de perdón, solo la franqueza brutal de un hombre que nunca había conocido otra cosa que violencia. Cuando lo llevaron al patíbulo el 5 de septiembre de 1930, caminó con la misma firmeza que había mostrado al cometer sus crímenes, sin temblar, sin mirar atrás, sin miedo, porque para él la muerte era una liberación necesaria. Sus últimas palabras quedaron grabadas como una de las declaraciones más perturbadoras de la historia criminal, cuando el verdugo tardó demasiado en ajustar la cuerda. Caro le gritó: date prisa, bastardo, que podría colgar a 10 hombres más en el tiempo que tardas en hacer tu trabajo. Esa frase final, mezcla de desafío, ironía y desprecio absoluto, resumía su carácter, un hombre que nunca se sometió, incluso frente a la muerte. Después de su ejecución, las confesiones quedaron guardadas durante décadas hasta que Henry Lazar, ya mayor, decidió publicarlas, convencido de que el mundo necesitaba comprender cómo un niño golpeado y abusado sistemáticamente se había convertido en uno de los asesinos más despiadados de la historia. La publicación de los manuscritos reveló no solo los crímenes de Panzram, sino la responsabilidad del sistema penitenciario estadounidense en su formación, iniciando un debate nacional sobre rehabilitación, abuso institucional y la manera en que la sociedad fabrica, sin darse cuenta, a sus propios monstruos. Para algunos, Caro fue un demonio sin alma; para otros, una víctima destruida desde la infancia; para muchos, la prueba viviente de que el mal no siempre nace, sino que se construye, se alimenta y se perpetúa en ambientes donde la violencia es la única ley. Y así terminó la historia del Boxcar Killer, con un cuerpo colgando de una cuerda, un guardia llorando en silencio por él. Único criminal que había logrado comprender, y un legado oscuro que aún hoy nos obliga a preguntarnos qué habría sido de Carl Panzram si, al menos una vez en su vida, alguien lo hubiera tratado como el niño que un día fue antes de convertirse en la sombra que el mundo temió. Su muerte cerró su vida, pero sus palabras abrieron una herida en la conciencia colectiva, recordándonos que detrás de cada monstruo puede haber una historia que la sociedad prefirió ignorar hasta que fue demasiado tarde.